Decíamos en la introducción que la educación en el país está en crisis, no solo la educación pública, también la educación particular, en el sentido de que cada vez son menos los estudiantes que se matriculan en instituciones particulares debido a, entre otras cosas, la situación económica por la que atraviesan las familias, muchas de las cuales han sido recientemente despedidas del sector público. Muchos de esos alumnos que en este año lectivo no van a poder ingresar a los establecimientos educativos es porque sus padres han perdido su sustento, y eso pues impide que continúen en el sistema privado de educación. Alta morosidad de pensiones, nuevos desafíos, reducción sostenida de matrículas, desafíos financieros y competitividad son algunas de las causas que aparentemente estarían generando esta crisis en el sector privado de la educación, de acuerdo a un último estudio que se ha realizado. ¿Cómo mira usted el panorama tanto en el sector privado de la educación como en el público? En el público, pues ni qué decir, hay escuelas que continúan en situación bastante calamitosa. La vocera gubernamental, Carolina Jaramillo, hace algunas semanas hablaba de que se habían reinsertado al sistema educativo miles de estudiantes. No sé si usted coincidirá con las cifras ofrecidas por la vocera. Buenos días, bienvenido nuevamente. Estimado Orlando, estimada Licenia, también muy buenos días para todo el auditorio. Bueno, son varios temas juntos. El primer estudio que mencionan, que publicó la agencia Matilda, tiene un enfoque que es muy interesante porque habla solamente del sector particular y habla de una crisis que está ocurriendo ahí, pero que sin duda solamente es la punta del iceberg de un problema mucho más complejo. La primera parte que ilustra este estudio, bueno, hay que tomarlo con alguna reserva porque es una representación, una muestra de todos los colegios, pero son solo 173 colegios privados de todo el país, en el caso de Ecuador. Y claro que muestra algunos matices muy importantes. Por ejemplo, señala claramente que el 60% de los colegios está por debajo de su capacidad y que más de 20% no llegan ni a la mitad de la matrícula. Eso quiere decir que estos colegios están operando ya en números rojos, que están con muchas dificultades y que seguramente están empezando a descuidar aspectos sustantivos de la educación. Recordemos que en Ecuador la educación no es un servicio que se da con fines de lucro y que esto nos remite a otro espacio que es el sector público también, en el que hay un descuido generalizado, por un lado, de la calidad de la educación. Recordemos que hace algunos años ya que no se evalúa a la totalidad de las escuelas, es decir, no sabemos, la sociedad no sabe cuál es la calidad, cuáles son los aprendizajes puntuales que cada uno de los colegios ofrece. Los padres, las madres, las familias ya no tienen el derecho de conocer qué tipo de aprendizajes, qué tipo de logros, qué tipo de desafíos hay en cada escuela. Y eso es el primer punto que tendríamos que estar mirando a partir de las grandes tasas de abandono. Usted mencionó estas cifras del regreso a las aulas de miles de estudiantes. Y desde ahí podríamos estar de acuerdo con esas declaraciones. Más o menos unos 10,000 estudiantes han vuelto. El tema es que más de 50,000 estudiantes habían abandonado las aulas. Entonces el regreso de 10,000 no compensa la pérdida de los demás 50,000 que habían abandonado las aulas. Entonces, claro que ha habido un pequeño retorno, pero el que regrese el 20% del total que había abandonado, pues no deja al país en el mismo lugar. Todavía nos faltan, digamos, más de 40,000. Y eso es una calamidad. 40,000 familias, bueno, pues pensamos en que el despido hubo en las semanas pasadas, el despido masivo llegó a 5,000 y pensamos en 40,000 familias con estudiantes que no han regresado, no han retornado a las aulas. Podemos ver el tamaño del contraste y el tamaño de la pérdida a nivel nacional. Volviendo a esta calamidad también de los colegios privados, ¿por qué es que los colegios privados que están señalados en este estudio no tengan a lleno o no tengan a full las capacidades? Bueno, porque habla de la falta de recursos, pero también de la falta de condiciones en algunos lugares. Recordemos que la costa, en estos momentos y desde hace ya unos años, ha sufrido un incremento muy profundo en el acceso a todos los servicios, debido principalmente a las causas no solamente de falta de ingresos, sino también a la violencia. En el caso, por ejemplo, de Esmeraldas, de Manta y de Guayaquil, las tasas de abandono se han disparado en más de 300%
en algunos sectores. Más o menos lo mismo que ha pasado con el número de asesinatos, que incluye menores de edad, y que los colegios, principalmente los bachilleratos, han empezado a tener altas tasas de abandono. Si juntamos todo esto en una panorámica más integral, podemos entender entonces que también ha habido una migración, una interna y otra que está empezando a ser externa, es decir, están empezando a abandonarse algunas localidades de estas provincias que he mencionado y han migrado a otras provincias, principalmente de la sierra, donde probablemente tenían familias, pero ahí tenemos una dificultad. Entonces, estas familias migran, pero pierden los empleos, pierden los ingresos, esos colegios quedan sin matrícula, pero cuando llegan a la sierra no tienen capacidades, porque no llegan a instalarse en las mismas condiciones, de volver a insertarse en un colegio privado. Y entonces nos queda una pregunta. ¿Hay colegios públicos que puedan adoptarlos? Bueno, dependiendo en las zonas. Las zonas más marginales tienen capacidades de matrícula, pero no tienen capacidades reales de atención a esos estudiantes. Es decir, ingresan a las aulas, pero los servicios son muy malos. Y ahí emerge una crisis que es muy silenciosa, de la que no puede hablar este estudio Matilda y de la que tampoco se habla en el sector público, que es la emergencia o el nacimiento de pequeños establecimientos que no son realmente escuelas, que ofrecen matrículas a muy bajo costo y servicios de pésima calidad. Y ahí es a donde terminan estas familias y estos estudiantes con tal de tener un cupo en el sistema escolarizado. Y estos lugares que ofrecen matrículas de los que no habla Matilda, pues no habla porque Matilda al final tiene un enfoque financiero. La tesis, digamos, es, si usted tuviera servicios financieros como los que ofrece Matilda, usted podría tener una mayor recuperación de la matrícula, de las pensiones, una cobranza sin morosidad y demás. Sin embargo, lo que nos interesa en esto que está pasando en los colegios privados de Quito, no solo es que los estudiantes y las familias están dejando de acudir y se están pasando al sistema público. Como ya vemos, pues hay también una reducción de la matrícula en el sistema público, sino que empiezan a ocurrir fenómenos en los que hay como cierta competencia, y vamos a llamarlo desde el sentido financiero ahora, y después hablo más de ello, una competencia desleal porque emergen escuelas o establecimientos de muy mala calidad, pero con una matrícula muy baja. ¿Y dónde emergen estos lugares? Principalmente los sectores más marginados, donde las familias entonces quedan engañadas con la idea de que están llevando a sus hijos a colegios o a escuelas particulares, donde la población tiene la idea todavía de que muchos de los colegios particulares, pues claro que ofrecen mejor calidad en todos los servicios, pero los buenos colegios particulares, los colegios particulares que cobran 20, 30, 40 dólares de matrícula, es poco probable que puedan ofrecer algo de calidad. Y de hecho, lo que ofrecen son también incluso instalaciones que no cumplen con las condiciones para pues mantener sin riesgos a los niños y a las niñas que acuden ahí. Entonces, esta competencia hace que los colegios privados de alta calidad, que cobran matrículas, como lo menciona aquí este estudio, porque el 80% de los colegios que estudiaron, ahí mismo lo mencionan, que están entre 400 y 800 dólares de pensión. Bueno, pues sí, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con todos los que están con menos de 100? Esos están tomando la matrícula de esta migración que no se queda en el sector público y tampoco se queda en el sector privado, digamos, donde hay muchos esfuerzos por ofrecer una educación de calidad. Claro. Y entonces Pero, terminan... Harvey, una pregunta muy puntual nada más para amplificar más bien la explicación. ¿Está verificado de que en qué edades pesa más ese cambio de estudiantes? ¿Hay un margen etario correspondiente a algún rango, digamos, para poder entender dónde pesa más? Porque podría decirle que, por ejemplo, cuando está entre 10 y 12 años es un problema, pero cuando estás entre 14 y 16 años ya es otro tipo de problema. Claro, señalas muy bien, Orlando, estas diferencias. En los niños, digamos que llegan hasta el grado 7, dependen completamente de las familias, y ahí la oferta de las escuelas está enfocada en simplemente dar una credencialización, pero esos son los que principalmente están captando, esos colegios de mala calidad, captan a los padres que con esperanza, con ilusión, pretenden, porque no lo logran, pero no es su culpa, ¿no? Pretenden darle
una mejor calidad a sus hijos que llevarlos a una escuela pública que claramente está deteriorada, que es multigrado, tiene un profesor para 6 grados y que es de pésima calidad. Entonces, tratando de escapar de esa realidad, acuden a estos otros establecimientos, pero los otros no son mejores. Lo que hacen es que les cobran una gran cantidad de servicios, normalmente cobran por todo, les sacan dinero por todo, por una copia, por una tarea, por un examen, por cosas extraordinarias todo el tiempo, de a 5, de a 10, de a 1, pero todo el tiempo tienen una renta, o sea, y no ofrecen nada, no ofrecen calidad, no ofrecen aprendizajes. Y luego está el otro segmento. El segmento del bachillerato es muy particular, porque ahí los estudiantes pueden migrar solos y pueden hacer una migración en la que ellos están en condiciones solamente buscando obtener un certificado que los avale para continuar de alguna manera mientras tienen trabajos que también son precarios. El único problema de estas tasas es que ahora ha habido también un deterioro en la calidad de los datos y la calidad de la información, por lo menos el que ya se ofrece a toda la ciudadanía. Yo anoche hice una pequeña revisión también de qué información había en el Ministerio de Educación, y ustedes pueden constatar, y toda la ciudadanía, que en este momento ya ni siquiera se ofrece cuál es la tarificación o cuál es la colegiatura y las pensiones que cada uno de los colegios está autorizado a cobrar. Esto era una buena práctica que se había hecho toda la vida, y lo último que podemos encontrar ahora es para el ciclo 21-22, quiero decir 2021-2022. Ahí se puede descargar todavía los archivos para cada una de las provincias, pero ya no sabemos hoy 2025 cuánto le han autorizado a cada colegio y si está siendo el colegio respetuoso de lo que marca el reglamento del Ministerio de Educación. Tenemos reglas, sabemos que hay cosas, pero no está publicada una tarificación que sería un archivo muy fácil que todos podríamos consultar y ver si se encuentran dentro del rango y cuáles son las posibilidades y la oferta. Y eso significa que hay una desregulación que ha ocurrido sistemáticamente en todo el país y que muchos colegios están o podrían estar por fuera de la ley y nosotros podríamos desconocer. Más en los sectores otra vez populares, en los sectores rurales, en los sectores más desprotegidos y más desaventajados. Contestando a esta parte, Orlando, el sector que está más descontrolado es el de los bachilleratos, porque además hay una gran cantidad de oferta diversa que promete que terminando el bachillerato van a poder ingresar a la universidad, que es otro problema, porque sabemos que la oferta de la universidad está cada vez más limitada, que cada vez hay más estudiantes que se quedan fuera de las universidades y que ahora hay múltiples exámenes y procesos de selección que no logran aparear. Entonces ha perdido toda la posibilidad de trazar los egresados de la educación básica, con la educación básica secundaria, con el bachillerato y con el ingreso a la universidad. Tenemos una crisis silenciosa pero profunda que en algún momento va a explotar, que es no conocer y no poder regular el sistema educativo porque no lo conocemos y las cifras no están públicas. Ahora, Harvey, usted mencionaba algunas causas para que esta situación esté ocurriendo. Hablábamos del tema económico, que es una de ellas, la calidad de la educación, pero ¿qué pasa con la seguridad? Hay ciudades del país que han sido prácticamente tomadas por la criminalidad, cantones como Durán, por ejemplo, la misma ciudad de Guayaquil, que tiene problemas de inseguridad bastante serios, donde Manta, por citarle algunas, ¿no? Pero hay muchas. De hecho, vivimos en un país en estado de guerra, con estados de excepción renovados que se extienden de forma permanente. ¿Hasta qué punto eso también ha generado que los estudiantes no vayan a las escuelas o que los padres de familia decidan que sus hijos estudien en casa, los que pueden y tienen esa posibilidad de hacerlo, por un lado? Por otro, yo hace algunos días preparaba una nota sobre el tema de los nacimientos y hay una tendencia en el país a menos nacimientos. ¿Hasta qué punto eso también puede generar que menos niños acudan a la escuela? Porque la tendencia de la población es a que cada vez hay menos personas que nacen y más personas viejas. Claro. Tenemos dos fenómenos otra vez, ¿no? Entonces, el tema de los homicidios es un tema tremendo. Este no es el que disminuye la matrícula, pero se asocia con la violencia que hay en las ciudades. En Guayaquil, por ejemplo, en 2024, hubo un poco más de 2,000 asesinatos, 2,000 homicidios, y ahí mismo hubo casi 20,000 estudiantes menos en las aulas, en el sistema de educación básica.
Y esta relación uno la puede ver en Durán, Manta, Portoviejo, Babahoyo, Machala, Esmeraldas, El Naranjal y demás. Y en todos esos cantones pueden ocurrir más o menos tasas que están correlacionadas con la migración de las familias y con la disminución de acceso a los servicios educativos, porque hay una migración o hay un paro en la asistencia, porque pues hay prioridades, como atender la violencia que está todos los días inmersa en la dinámica familiar o en la dinámica de la sociedad en esa localidad. Ahora, lo que usted menciona, entonces esta migración ya decíamos que se van a otras ciudades, pero otros están migrando a otros países. Y eso provoca que haya una disminución que no vuelve. Por eso no pueden reinsertarse todos los 50,000 estudiantes que perdimos. O sea, tenemos una reinserción tal vez de 10,000. Eso todavía incluso está a duda porque no es claro en dónde están, o sea, no nos dijeron en dónde se reinsertaron, pero faltan otros muchos más, ¿no? Decenas de miles. Hablando de la otra parte, de, digamos, la transición demográfica, este es un hecho. En nuestro país, en Ecuador, está afectando ya, pero en los años básicos. O sea, todavía no llega al bachillerato la transición demográfica, porque los niños en bachillerato pues tienen alrededor de 14, 15 años, la básica pues entre 12 y 14 años, y ahí todavía no llega esta disminución de personas en el país. Lo que sí es que en los más pequeños ya está, o sea, ya hasta los 8 o 9 años ya se empieza a ver una disminución. Y esta crisis es una crisis también que se va a ver en los próximos años en otros ámbitos, no solo en la escuela, sino se va a empezar a ver en la tasa de sustitución, en el aporte al IES, en otras, digamos, dificultades de nuestro orden social. Pero volviendo a lo escolar, los que más están teniendo dificultades, van a tener dificultades y aulas vacías, son por ahora, por los próximos años, la educación que es la preescolar, y por los primeros años de la educación básica. Entonces hoy no deberían reflejarse todavía en tasas muy profundas. Lo que sí es muy importante es mirar la tasa, que es otra forma más eficiente de medir. Es decir, de todos los niños que tenemos en la escuela, de todos esos niños, ¿cuántos representan de la población total de niños que hay en el país? El porcentaje de asistencia, que lo conocemos como la tasa de cobertura, pero hay que tener cuidado, la tasa de cobertura es la tasa de cobertura neta. Es decir, ¿cuántos niños tenemos de 6 años en el país y cuántos niños deberían estar en la escuela de 6 años? Ah, bueno, pues la meta es 100%. Claro. Pero Fervi, la pregunta sí. que me cabe también ahí, perdona que le interrumpa porque es clave esto. Si bien esto ocurre con los estudiantes, esto está pasando con las familias, otro de los sectores afectados son los maestros, efectivamente. Maestros que no van a trabajar, que también no van, ya han desertado prácticamente, que no sé cuál será el porcentaje, pero también maestros que no tienen alumnos. Entonces, ¿qué pasa con el sector del magisterio? ¿Hasta dónde estas dos cosas, la de los estudiantes que emigran, que se van, que no vuelven, etcétera, también afecta al rol de los maestros? Porque buena parte del discurso neoliberal, lo voy a decir yo directamente, es que se debe más bien evitar el gasto público, y esto también es parte del gasto público, el pago a los maestros, y si los maestros no tienen a quién enseñar, van a justificar que se los vote. Bueno, el gasto público es una cosa muy interesante porque esta parte de la inversión en los maestros sigue insatisfecha, ¿no? Tenemos una gran cantidad de maestros a contrato y demás, pero hay una cosa puntual para contestar esta pregunta. Los maestros, sí, efectivamente, en algunos lados no asisten, en algunos lados también han empezado a estar vacunados los maestros en las escuelas privadas, sabemos, tenemos evidencias, hay muchas notas al respecto. Sin embargo, todavía hay una gran cantidad de escuelas multigrado en todo el país, una gran cantidad. ¿Qué significa esto? Recordemos, un maestro atendiendo los 6 grados, o sea, niños de 6 a 12 años, todos en la misma aula. Recordemos que se abrieron de nuevo muchas escuelas multigrado en todo el país, más de 1,000, y esas escuelas están otra vez hacinando niños en una cajita que a veces no tienen ni agua o ni luz, y que están atendidos por un solo maestro. Y estas condiciones precarias se suman a la idea de que la escuela no está siendo pertinente, no está siendo una opción viable, y claro, los padres empiezan a optar por solo certificar a sus niños, pero pues certificarlos ahí, que obtengan una credencial y que aprendan como puedan o que aprendan de otra manera, y hay una desilusión por el sistema escolar. Es muy importante esto que menciona, porque los docentes también, por su parte, están
digamos, con muchas dificultades, con mucha burocracia, con mucha administración y con poco sentido pedagógico. Y esta preocupación de los padres de obtener algo que es aprendizaje, de obtener aulas seguras, de obtener un espacio donde saben que dejan a sus hijos, se van a trabajar y luego van a regresar y van a encontrar a sus hijos sanos, cuidados y que han aprendido, está siendo cada vez más difícil. Además, recordemos que hay un gasto directo en llevar a los niños a la escuela, es una inversión desde luego, pero hay un gasto que los padres cada vez están encontrando más difícil. La situación económica está estrangulando los sectores que son más desaventajados, los sectores rurales están pasándola muy mal, y hay que gastar en transporte, hay que gastar en alimentos, los alimentos que se solían dar en los colegios, en las escuelas, cada vez están siendo más precarios, y además todos los útiles escolares están siendo cada vez más caros y de más difícil acceso. Si ponemos todo esto junto, cuesta mucho trabajo aceptar, pero es la realidad, y por eso hablaba de la tasa de cobertura de los estudiantes no está creciendo, en algunos lados ha caído fuertemente, y entonces quiere decir que independientemente de que haya menos niños en toda la sociedad, de esos niños que hay, de todas formas un porcentaje menor está accediendo a su derecho a la educación. Y este derecho a la educación, además de no tener derecho a asistir a la escuela, está siendo todavía más vulnerado con que los niños que asisten no aprenden. Y este concepto lo tiene la UNESCO clarísimo, se llama pobreza de aprendizaje. O sea que no importa que los niños vayan a la escuela, si no aprenden, es la misma situación que si no fueran a la escuela. Y se les considera pobres de aprendizaje. Esa es la situación que atraviesa el Ecuador. El Ecuador vive en una pobreza de aprendizaje, o el Ecuador tiene una pobreza de aprendizaje, tanto en el sector privado como en el sector público. La pobreza de aprendizaje está bordeando el 50% en estos momentos. O sea que 1 de cada 2 niños no aprende lo mínimo para poder continuar en el ciclo escolar aprendiendo. Y esas no son cifras mías, las pueden consultar en el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación, que evalúa a 18 países de la región y al estado de Nuevo León de México, y ahí se puede encontrar claramente, ¿no? O en las estadísticas de la UNESCO, en las estadísticas del Banco Mundial, son las mismas, que 1 de cada 2 niños, aproximadamente, no aprende lo que debiera a la edad escolar y por tanto sufre de pobreza de aprendizaje. ¿Cómo llegamos a esta tasa tan elevada del 50%? ¿Cómo llegamos a esa tasa tan elevada? Bueno, hay una medición que se llama Estudio Regional Comparativo y Explicativo, en el que justamente este año participamos como país, junto con todos los países, Cuba, Venezuela, Salvador, Chile, Argentina, Colombia, Bolivia, todos los países de la región de habla hispana, incluyendo Brasil, que habla portugués, están en este estudio, y este estudio está publicado, ¿no? Lo pueden revisar en el laboratorio, y en este estudio se muestran cuáles son los aprendizajes imprescindibles, los aprendizajes mínimos que debería conocer o que debería haber desarrollado un niño a cierta edad. Esto se mide en los años 4º y 7º de nosotros, de Ecuador, y que son los niños que tienen más o menos 8 o 9 años y luego entre 11 y 12 años, y ahí se hacen pruebas a nivel nacional para estimar el nivel de aprendizajes en 3 áreas. En el lenguaje o en la literatura, en la matemática y el conocimiento científico. La pobreza de aprendizaje se define como las capacidades de seguir aprendiendo y de lo que debemos aprender en la capacidad de leer y de comprender lo que leemos. Y ese es un tema que se compara, digamos que es transversal y casi universal. Entonces, esto se mide en todos, bueno, en la mayoría de los países, en 193 países del mundo que se han suscrito a el derecho a la educación con los objetivos de desarrollo sostenible, están en una agenda, como ustedes saben, que nos lleva hasta el 2030 y que dice, bueno, son las metas, y que las metas decían que debíamos haber erradicado la pobreza de aprendizaje, pero bueno, ya se ve que no va a ocurrir y que en realidad no hemos mejorado. Ahora este estudio que se acaba de levantar se va a publicar hasta el siguiente año, pero digamos con la actualización de los años 2025, bueno, van a salir en 2026. No obstante, el INEVAL tiene tasas similares que muestran los mismos niveles. El INEVAL, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación de Ecuador, muestra en sus evaluaciones que hace anuales, muestra lo mismo o tasas similares
de no aprendizaje o de no cumplimiento de los estándares mínimos de aprendizaje, como los llama el Ministerio de Educación, y lo muestra con unos contrastes tremendos. Mientras en Pichincha, bueno, tenemos las menores tasas del país, pues sabemos que en la Amazonía y también en Esmeraldas, las tasas pueden estar superando el 70% con los mismos indicadores. Entonces, Harvey, 70-80% es altísimo. Harvey, a todo esto, a este panorama desolador, lamentablemente trágico también para muchas personas y para el país en general, ¿qué respuesta le ha dado el gobierno? ¿Cuáles son las respuestas del gobierno? ¿Cuáles son las medidas adoptadas? ¿Cuáles son incluso los paliativos que puede hacer un gobierno que ve que sus ciudadanos, sus niños, sus adolescentes atraviesan por esta situación? Bueno, esta es una calamidad. Es una calamidad que se ha ido profundizando, no es una calamidad que nació de un día para el otro. Sin embargo, se ha ido profundizando. Después de la pandemia tendríamos que haber hecho muchísimas acciones y yo creo que lo que se ha dejado es que el sistema vaya casi por inercia, dejando que las cosas se desgasten de manera natural, porque claro, si no metemos una gran cantidad de esfuerzos pedagógicos, de recursos y de atención focalizada, no puede pasar mucho. Y creo que en este momento sigue habiendo esta misma inercia, esta sensación de, es que ya regresaron unos cuantos miles, y pues sí, es verdad, se puede afirmar, solo que nos faltan otros más, decenas de miles que vuelvan. Es que las escuelas, hemos invertido en 40 escuelas, sí, pero el sistema tiene más de 10,000 escuelas en las que hay que invertir. Es que hemos solucionado y hemos equipado, el otro día leí una nota gigante en la que se habían equipado 140 o una cifra similar de 140 computadoras en un laboratorio por allá en Loja. Pero 100 computadoras, pero tenemos más de 4 millones de estudiantes. Lo que quiero decir con estas respuestas es que ser el rector de un sistema a gran escala, y por eso las evaluaciones a gran escala son tan importantes, es entender que estamos hablando de la vida de millones de familias, de la vida de millones de estudiantes, y que todos esos recursos tan grandes que se asignan a los ministerios son para atender las cosas a gran escala. No para hacer acciones puntuales, no para inaugurar un baño en una escuela o un laboratorio en una escuela, o para atender una noticia en 5 escuelas. Aquí o dos tenemos ascensores en una entidad pública, nada más. Ajá. Y el Ministerio de Educación tiene la obligación de atender a todas las escuelas marginadas. Y el sector rural es el más abandonado en estos momentos. Las escuelas están en una situación lamentable. No se ha hecho una sola revisión de las condiciones y no se ha publicado y no conocemos, más que de estudios particulares, las condiciones en las que están operando las escuelas privadas que están en este sector, porque son escuelas que realmente ofrecen unos servicios lamentables, condiciones de seguridad en el que cualquier día puede pasar cualquier cosa, en el que no hay seguridad, pero tampoco hay servicios, pero tampoco hay ninguna calidad en los aprendizajes que desarrollan, y que los niños se van a enterar cuando sean ya adolescentes, las familias se van a enterar de esta tragedia, pero también de este engaño social, cuando pretendan continuar sus estudios superiores, y ahí se den cuenta que durante todos esos años les vendieron puro aire y que no pudieron acceder a una calidad mínima para poder continuar sus estudios. Y esto no está regulado en ningún lado. Para finalizar, Harvey, ¿qué futuro les espera a este 50% de niños y adolescentes, de jóvenes ecuatorianos que están dentro de esta tasa de pobreza de aprendizaje del 50%? Bueno, déjenme lo ato con una tasa que es la tasa de ingreso a la educación superior. En el Ecuador, ustedes saben que el problema de ingreso a la educación superior es gigante y en realidad la tasa de ingreso a la educación superior no llega siquiera al 50%. Eso ya sería deseable. Entonces, ya se puede ver que ese 50% está sin ser determinista, ¿no? La mayor parte de ese 50% está destinado a trabajos precarios, a no ingresar a la educación superior y no tener oportunidades de educación superior, y van a quedar muy marginados y van a repetir muy probablemente los ciclos de pobreza de donde precisamente se localizan esos 50% de estudiantes en el país. Entonces, vamos a repetir ciclos de pobreza en las siguientes generaciones con esas estadísticas.